ahorita estábamos estudiando, pero que de alguna manera pues nos toca a todos porque evidentemente es algo muy importante que nosotros debemos de tratar. La lección le hemos puesto por título así: integridad. Ya hasta ponemoslo en ese círculo. Si lo alcanzan a ver, es un círculo de color azul, es un círculo perfecto, ahí está. Si no estuviera completo ese círculo, ¿estaría íntegro, sí o no? No sería íntegro, ¿están de acuerdo? Para ser íntegro debe estar completo, debe estar pues abarcando todos los espacios que pues le corresponden. Aquí inclusive, mis hermanos, les pongo una definición de la palabra integridad, que yo creo que es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta. Dice: íntegro, significado del latín in, no, y tactum, tocar. Es decir, íntegro significaría no tocado, es decir, algo que se mantiene así tal cual, nuevecito, completo, recto, intachable, como lo está poniendo ahí. Y bueno, y ahí lo que nosotros vemos, inclusive es una imagen que dice integridad, ser fiel a los sentimientos, valores, y ¿qué otra cosa dice? Y compromisos. ¿Ya se fijaron? Eso es una persona íntegra. Fíjense que apenas platicaba con un doctor que ando ahí compartiéndole el evangelio con el propósito de evangelizarlo, y estábamos ahí poquito hablando con él, y él me platicaba, porque estábamos hablando precisamente de la palabra del Señor, y él me decía: qué difícil es ser íntegro. Y él me presentaba un ejemplo que había leído de acuerdo a una noticia que salió en un periódico. Y entonces resulta ser que en esa noticia se comentaba de un hombre que llega a un hotel con su compañera, llegan al hotel y entonces pues tienen un cuarto reservado y pues pide que le entreguen el cuarto, llegan al cuarto, ya todo bien, tienen hambre, piden una pizza. Y resulta ser que cuando piden la pizza, en el momento en el que les llega al cuarto y abren, ¿qué creen que hay adentro? Dinero, pero una cantidad importante de dinero. Y entonces este señor habla a la administración del hotel y les dice: ¿saben qué está pasando esto? Necesitamos que por favor pues venga el dueño del dinero, porque pues cómo es posible que esté ese dinero aquí. Entonces llaman a la pizzería van, ya alguna situación que había pasado ahí en la pizzería, van, le agradecen a la persona: oye, qué honesto, gracias, de veras es una persona muy especial, de veras, porque ¿quién haría eso, no? Otra persona, en cuanto a una cantidad importante de dinero ahí, pues agarran, cierran el negocio en el hotel, se cambian de hotel y se llevan un dinero extra, ¿no? Eso lo hubiera hecho muchos, pero resulta ser que no. Lo que quiso fue eso, y le dicen: ¿qué quieres a cambio? Oye, esto es un acto importante, ¿qué quieres? Y él le contesta: yo solo quiero mi pizza. Ay, miren qué bonito, hasta ahí todo va perfecto. Y dicen: ¿saben qué, señor? Usted ha hecho algo tan importante, algo tan valioso, que necesitamos esto, pues que se vuelva un ejemplo para la sociedad, que la gente sepa lo que una persona hace, precisamente porque usted es una persona íntegra. Déjenlo, y le hablamos al noticiero local para que se comunique que hay una persona íntegra aquí en este lugar. Y entonces dice: no, a mí nada más denme mi pizza. No, es que, señor, usted es un ejemplo de lo que es la honestidad y necesitamos darlo a conocer a todo el mundo. Esto no pasa, hay pocas personas como usted. Dice: no, es que yo no, de verdad, déjenlo así, denme nada más mi pizza. Hasta ahí todo se ve increíble, ¿no? Una persona honesta, modesta, no, se ve maravilloso. Y le vuelven a insistir y le insisten. Miren, ya hasta le hablamos al noticiero. Le dicen: no, olvídelo, me voy a ir del hotel si me graban. No, señor, bueno, díganos, ¿por qué no quiere salir en la televisión? ¿Por qué no quiere que hagamos que esto se vuelva un ejemplo para la sociedad? Y él contesta: es que si salgo en el noticiero, mi esposa me va a preguntar que qué hacía en un hotel con otra mujer. Entonces, por favor, no me ponga ahí, no quiero salir, me va a perjudicar. ¿Era íntegro o no era íntegro la persona? ¿Era honesto? Pues, ¿están de acuerdo? Entrecomillado, ¿no? Porque pues era honesto hasta el grado de que pues podía regresar el dinero, pero no era honesto porque con su esposa le estaba fallando, ¿están de acuerdo? A su compañera le estaba fallando, a la mujer de su pacto, dice la Escritura, le había hecho una cosa impropia.
La verdad que es bien complicado, hermanos. Es bien complicado esta situación. Porque los que estamos en la iglesia de Dios, porque los que nos reunimos, porque nos congregamos, pues resulta ser que somos personas, creo yo, difícilmente íntegras. Estamos aquí porque queremos cambiar, ¿sí o no? Estamos aquí porque queremos perfeccionarnos. Pero el problema está en que en muchas ocasiones llevamos años y años y una vida completamente aquí y resulta ser que no cambiamos, no avanzamos. Decía el apóstol Pablo, es que ustedes hasta parecen niños de leche, ¿a poco no? Cuando les habla del evangelio, aquellos les dicen, es que ustedes quieren seguir tomando su lechita cuando ya deberían de estar comiendo alimento sólido, hablando espiritualmente. Ya deberían de haber dado un paso adelante, pero resulta ser que no, que se mantienen con la lechita, quieren seguir siendo niños, quieren seguir teniendo los mismos errores en un principio, porque es cierto, cuando una persona empieza en el camino del Señor, hay muchas cosas que de verdad, hay cosas que inclusive hasta nosotros pudiéramos decir, hasta nos hacemos de la vista ahora cuando empiezan a venir a la iglesia y hacen cosas que no. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que a lo mejor podemos decir, su manera de vestir, ¿estamos de acuerdo? O sea, cosas que nosotros podríamos pasar sin ningún problema por alto y que podríamos decir, es que todavía está verde, todavía no comprende, o que hace cosas que, pues que a lo mejor no podemos decir, es que eso no se tiene que hacer en el día del Señor, pero está empezando, entonces no hay problema. Esos son sus primeros pasos. El problema está que lleves 10, 15, 20 años en el Evangelio y sigas con los primeros pasos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces ya tenemos un problema. Y esto nos toca a nosotros porque evidentemente, ya de entrada tendría que ser una pregunta. ¿Cuánto llevas en el Evangelio que te consideres todavía niño de brazos, niño de pecho y que te tienen que dar esa lechita? ¿Cuánto llevas? Y en este caso, mis hermanos, yo inclusive aquí les pongo aquí el camino, el sentido hacia la dirección de la integridad. Debemos de dar pasos a la integridad. Y ponemos una cita, libro de los Proverbios, capítulo número 20. Por cierto, es el único capítulo, el único versículo en la versión Reina Valera 1909, donde aparece la palabra integridad. Capítulo número 20 y versículo número 7. Vean lo que nos dice aquí. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Qué hermoso, ¿no, hermanos? El justo que camina en su integridad. Aquí nos está ampliando todavía el panorama, porque nos está diciendo que los que bíblicamente son íntegros se les llama como justos. ¿Ya se percataron de eso? Los justos son íntegros, porque son la persona justa, es la que está en la medida adecuada. Pensémoslo, si yo vendiera 1 kilo de 900 gramos, bueno, o sea, a la gente le digo que es 1 kilo, pero yo les estoy dando 900 gramos, ¿soy íntegro, sí o no? No. ¿Lo que estoy vendiendo está íntegro, sí o no? No. ¿Por qué razón? Porque le falta. A ver, entonces en este sentido, al justo ni le sobra, mis hermanos, ni tiene de más. Tiene la medida exacta, tiene la medida correcta. Una persona íntegra tiene la medida correcta. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, carísimos hermanos en Cristo, ya tendríamos que tener la medida correcta. Después de los años que llevamos en el Evangelio, nosotros ya deberíamos de estar, mis hermanos, pues abundando, porque fíjense inclusive, mis hermanos, por lo que está diciendo el versículo, el justo camina en su integridad. Miren qué hermosa frase, ¿no? O sea, es decir, una persona que es justa no va a hacer algo que sea impropio. Ejemplo, por decirlo en un sentido, va mi hermano Manuel y se le cae la cartera, y de pronto yo lo veo, mis hermanos, veo la cartera y de pronto corro y agarro la cartera y me la guardo. ¿Soy justo, sí o no? Pues no. Pero, pues si yo, hermano, su cartera, aquí tiene. Habrá quien diga, fíjense, nada más cómo somos nosotros de equivocados a veces en algunas ocasiones. Habrá quien diga, ay, lo que me mandó el Señor. ¿Cómo da las bendiciones del Señor a sus hijos? No es cierto, no te equivoques, no te engañes. Si tú ves que al dueño, a una persona, se le cae algo y te lo quedas, eso se llama robo. Eso se llama robar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Hermano Manuel, ¿sabes su cartera ahí? Así que ahí estamos, hermano. Ahí espero que nos pongamos a mano. ¿A qué voy con esto?
Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta, la persona íntegra es la que está bien en todos los sentidos. Y examen de conciencia para todos nosotros, porque está diciendo, el que camina en su integridad, fíjense nada más hasta dónde nos está llevando, dice, mis hermanos, se entiende figurativamente, cuando habla de integridad, se dice que se puede traducir como perfecto, rectamente o sencillez. Abarca todos esos aspectos. Uno de mis hermanos decía hace un rato, es que a veces el obrero se muestra vanaglorioso. Está mal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Está mal. Y lo peor de todo es que nosotros no se lo decimos. Y se lo tendríamos que decir. Usted está muy vanaglorioso, hermano. Tiene que dejar eso si quiere realmente alabar el nombre del Señor. Se lo tendríamos que decir. Luego nos da pena, ¿verdad? Nos da pena como congregación, así como que hablaba a decírselo eso a la hora. Se lo tendríamos que decir por bien de Él. Por bien de Él. Pero nos da pena. Ahora, regresando al punto que estaba queriendo enfocarme, dice que el justo tiene que andar en la integridad si quiere que sus hijos caminen en ella. Si quiere que sus hijos caminen en ella. Un examen rápido, les decía hace un momento. ¿Quiénes de los que ya son padres, que son sus hijos, son grandes? ¿Quiénes están en la iglesia? No me lo digan. ¿Sí? Algunos me han tenido la confianza, hemos platicado un poquito en torno a eso. Pero eso implica algo muy especial. Algo no vieron correcto o algo no vieron íntegro, completo, total, y de tal manera que no están aquí. Es una realidad, hermanos, es una situación. No espero ofender a nadie, ni espero que se sientan incómodos, pero son situaciones en las que nosotros debemos de pensar, porque al fin y al cabo, mis hermanos, fíjense nada más lo que son las cosas de las incongruencias. Luego vemos a los nietos que ya no vienen a la iglesia porque el hijo ya no viene a la iglesia y los queremos traer a la iglesia y los traemos, y ¿saben qué es lo peor? Volvemos a repetir el error. ¿A poco no? Ya no están aquí ni el hijo ni los nietos, porque los volvemos a traer porque hay algo que nos falta. Hay algo que no hacemos correctamente, hay algo que no están viendo bien en nosotros, de tal manera que, mis hermanos, cuando un hijo se va, hay responsabilidad de nosotros como padres, directa o indirecta. Hasta la misma escritura lo dice, ¿no? Instruye al niño, pero yo le iba en el versículo, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, ¿qué cosa? ¿Están de acuerdo? O sea, tendría que haber, si hay una responsabilidad, y no lo perdamos de vista, quiere decir que algo me está faltando a mí como padre. Quiere decir que algo me está faltando a mí porque no estoy haciendo las cosas correctamente. Quiere decir que no soy justo. Y lo peor de todo es que en la iglesia hay muchos justos. Espero se note que estoy hablando con ironía. Porque digo esa parte, mis hermanos, de que hay muchos justos, porque cuando vemos que el hermano está mal, ahí sí lo justo. Miren a la hermana. Miren al hermano. Miren esto. ¿A poco no, hermanos? Nos volvemos excelentes, pues actuamos como si fuéramos justos y actuamos como si fuéramos realmente rectos, y en ese sentido nos tomamos una atribución que no nos corresponde, la de juzgar al otro. Yo vuelvo a repetir, si veo que mi hermano está mal, tengo la obligación de decirle que está mal. No con eso lo estoy juzgando. Si yo se lo digo, juzgarlo sería nada más quedarme con lo que está mal y a lo mejor decir, está, pero sigue mal. Pero si tú se lo dices, si tú se lo adviertes que el camino que está llevando está equivocado, entonces estás haciendo lo correcto. ¿Sí me estoy explicando la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí? Si tú ves que la persona, ejemplo, lo que estábamos comentando hace un rato, este obrero de pronto se parece por todos lados con una persona que no es su esposa, pues nuestra obligación es decirle, oye, estás haciendo quedar mal al ministerio. Porque en ese sentido, lo que va a pasar es que todos van a pensar que esa es tu esposa, y realmente tu esposa está en tu casa con los hijos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Oiga, eso, si él hace caso, si él se da cuenta, caray, si tienen razón, me estoy equivocando, y corrige, hicimos algo bastante positivo. Pero si él se empeña en seguir su error, pues ahora sí que no va a poder decir que alguien no se lo advirtió. ¿Estamos de acuerdo? Es hablar, necesitamos decir eso, necesitamos hablar porque tenemos que buscar esa integridad. Ya comentábamos hace un rato, sí, bíblicamente hablar. Ahora sí vamos a leerlo bien para que por lo que decíamos hace un rato, Levítico capítulo 5. Hace rato lo mencioné y no lo leímos en la lección de escuela sabática, pero ahorita en este momento en el que ya tenemos la posibilidad de compartir la predicación, dice aquí Levítico capítulo 5, apréndanselo de memoria.
Y cuando alguna persona pecara, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuera testigo que vio y o supo, si no lo denunciare, ¿qué, hermanos? Él llevará ¿qué? Su pecado. Es decir, hermanos, es una situación bien importante, porque no se trata nada más en abandonar al hermano. No. Si vemos que está haciendo mal, hay que decirlo, hay que comentarlo, para que el hermano corrija, para que el hermano enderece sus pasos. No es nada más, me lo quedo y ya juzgo. No. Aquí una persona íntegra tiene que darse cuenta que tiene que hacer lo correcto, y en ese sentido sería decirle cuáles son las cosas que se está equivocando, y él pueda corregir sus pasos en ese sentido. Y bien, aquí tenemos, mis hermanos, otra situación que nosotros debemos de considerar por lo siguiente. Yo pongo ahí una cabeza. Dicen que cada cabeza es, ¿qué, hermanos? Si han escuchado ese dicho, cada cabeza es un mundo, y lo que para mí es correcto, para uno no es correcto. Bueno, en las cosas de Dios creo que no deberíamos de tener tantas diferencias. Deberíamos de estar muy concretos en lo que tiene que ser esto. Dice la primera carta a los tesalonicenses: yo creo que en las cosas de Dios no podemos discutir, mis hermanos, en torno a de que si es mi interpretación o no. Lamentablemente muchas personas sí piensan en ese sentido, la interpretación personal. Yo estoy de acuerdo que la fe es un asunto completamente personal, y estoy de acuerdo, mis hermanos, que la fe es un asunto de resolución individual. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 23. ¿Por qué pongo ahí una cabeza? ¿Por qué pongo ahí eso que tenemos en la imagen? Primera los Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Aquí está hablando de algo muy especial. Está diciendo que el hombre está formado en una condición tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de esas tres partes, de esos tres elementos. Y miren, es bien interesante, porque cuando nosotros vemos esto, pues podríamos decir que el espíritu y alma evidentemente se encuentran en nuestra cabeza. Es todo lo que somos nosotros en cuestión de nuestros pensamientos. Y el cuerpo, pues es el envase, algunos medio llenitos, algunos medio flaquitos, estamos de acuerdo, algunos altitos, algunos chaparritos. Ahí está, eso es un envase que tenemos, es un cuerpo que, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, el Dios de paz os santifique, fíjense que lo que está en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión. Quiere decir entonces que la integridad está en el alma, el espíritu, pero también en el cuerpo. Quiere decir que se lleva en un sentido, mis hermanos, una coherencia, y hay una situación que nosotros debemos de cuidar. Son tres partes de las cuales estamos conformados, y hay algunos de nosotros que a veces descuidamos, lamentablemente, pues a veces una o la otra, o las tres. Es terrible, o las tres. Pero nosotros tenemos que estar tan ocupados en cuidar el espíritu, el alma, como también cuidar el cuerpo, hermanos. Ejemplo, el enfermo que le dicen no coma esto y se lo come, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? Está haciendo mal, ¿están de acuerdo? O sea, está bien que a veces pues dicen no, una escapadita y le da una probadita, bueno, ya está algo propio. Pero el problema está en el que le dicen que no lo haga y lo hace, o come lo que no debe de comer, se está haciendo daño. Y eso es algo que deberíamos de tener mucho cuidado. Yo pongo aquí espíritu, alma y cuerpo, y voy sustituyendo espíritu y alma, porque, bueno, se los regreso, me toco los versículos y los cambiamos, porque quiero que entendamos qué es una cosa y qué es la otra. Dice la primera carta a los Corintios, vamos a ver a lo que se refiere, mis hermanos, aquí esto, y lo tengamos bien claro. Cuando dice espíritu, capítulo número 2 de la primera carta a los Corintios, y miren lo que nos dice el versículo número 11, para que lo vayamos entendiendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, la cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo... Fíjense que está hablando del Espíritu y está hablando que nosotros tenemos la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, es decir, distinguir el camino de Dios para seguir en el camino de Dios. Versículo número 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no lo pueden entender, porque se han de examinar como espiritualmente. O sea, una persona que no conoce el Evangelio, pues hace las anomalías y no le importa, pero el que es de Dios debería de tenerlo muy claro. Y fíjense nada más, díganme si estoy equivocado. A veces tristemente no es así. El que es del mundo a veces es más honesto que los que somos de la iglesia, o más confiables en ese sentido. Es muy triste, y por eso es que necesitamos, mis hermanos, darnos cuenta. La mente, nuestro espíritu se encuentra en nuestra mente, es decir, bíblicamente hablando, cuando habla de espíritu, entre muchas partes que tiene la etimología dentro de la Biblia, espíritu, una de ellas se entiende que viene siendo nuestra mente. Versículo 15. Pero el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. O sea, nosotros, el espíritu bíblicamente es nuestra mente, el lugar donde tenemos nuestra parte de razonamientos. Un hermano psicólogo me empezó a alguna ocasión a decir: no, hermano, es que mire, es que en el cerebro, mire, es que esto. Y la verdad me parecía muy interesante toda la argumentación que me presentaba en poder decir que es en sí la mente y todo lo que implicaba. Y yo le decía: no, hermano, mira, esos son aspectos técnicos del tiempo actual. En aquel momento no se está refiriendo a eso. Engloba en términos generales todos los procesos mentales, todo lo que nosotros decimos aquí, que distinguimos bueno, malo, todo lo que viene siendo en cuestión de decir por la derecha, izquierda, todo lo que implica eso, está en nuestra mente. Y eso es a lo que se refiere nuestra capacidad de decisiones, nuestra mente en sí. Evangelio según Mateo, capítulo número 26, sin toda la terminología moderna, porque eso es actual, no es del tiempo pasado. Y esto, mis hermanos, lo cito por dos situaciones. Miren aquí, versículo, dos aspectos que vamos a tocar en estos versículos, capítulo 26 y versículo número 36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llamaba Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vayan allí y oren. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está, como hermanos, muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué más? A ver, fíjense nada más. El alma es el lugar donde están anidados los sentimientos. El espíritu, fíjense nada más, el espíritu o nuestro razonamiento, nuestra mente, a veces está peleado contra nuestros sentimientos, ¿sí o no, hermanos? Sí. O siempre son congruentes, espíritu y alma, siempre son congruentes o a veces están peleados. No, a veces tienen problemas, a veces no están igual. Miren, hay personas que aman mucho a una persona, quieren mucho a una persona, pero saben que no pueden estar con esa persona. ¿Por qué razón? Porque les va a perjudicar. A ver, ejemplo, una persona, una mujer que ama a un hombre y lo quiere mucho, de verdad que sí lo quiere, pero resulta ser que este hombre la golpea, la maltrata, le hace la vida imposible, y aunque la otra mujer lo quiera mucho, su mente, su razonamiento le dice que no debe de estar con esa persona, pero su corazón, sus sentimientos, su alma quieren estar con esa
Personas. ¿Sí me estoy explicando, no? Si se dan cuenta cómo no es lo mismo hablar de una cosa y de la otra, están peleados, están a veces en un momento dado, a veces están acompañados y es precioso, pero no necesariamente lo es así. Y esto lo digo porque nosotros, fíjense nada más, estamos viendo mente y espíritu, alma y sentimientos. Quiere decir que nuestro razonamiento, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo deben estar al servicio de nuestro Dios si queremos estar en integridad. Porque no perdamos de vista eso, lo que estamos hablando el día de hoy y que tiene que ver con los valores y tiene que ver con todos los aspectos que ahí se van a resaltar, como responsabilidad, como lo que viene siendo honestidad, como viene siendo verdad, como viene siendo todos esos valores que están puestos ahí y que se dicen son valores universales, deben estar presentes en un hijo de Dios. No te puedes decir que estás bien delante de Dios si estás mal en un aspecto. ¿Cuántas veces han escuchado la frase: bueno, pues yo estoy mal en esto y en esto, pero el hermano está peor? ¿No han escuchado esa frase? El que se quiere justificar. Si le has dicho, estás mal. O la otra frase que en un momento dado también se dice es: bueno, yo tal vez haré esto, pero hay cosas peores. Bueno, estamos mal. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos clasificando delante de Dios qué es bueno y qué es malo, cuando realmente Dios es el que nos dice qué es bueno y qué es malo. Nosotros tenemos que estar en la integridad, hermanos, y es bien complejo, y es bien difícil, porque de verdad, mis hermanos, el que no falla en una cosa, falla en la otra. Y es bien complicado, y es bien pesado, porque lo digo pesado en cuestión de que, ¿dónde vamos a encontrar integridad? Así como Cristo en sus pensamientos, porque el versículo decía, el que vimos hace un rato decía, que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Deberíamos tener los pensamientos de Cristo y andar con integridad, pero lamentablemente no andamos con esa integridad o no vivimos de acuerdo. Voy a sustituir ahí, les puse espíritu igual a y alma igual a mente igual alma a sentimientos. Y todo eso, todo en armonía, tendría que ir en un sentido de integridad. Hace unos días estaba comentando con algunos hermanos los problemas más graves que tienen las personas en México en cuestión de salud. La enfermedad número 1 que se tiene en México se llama, mis hermanos, diabetes. ¿Están de acuerdo? Sí. Inclusive la diabetes ha desplazado hasta el cáncer. ¿Sí sabían eso? O sea, el cáncer ya viene siendo hasta una de las segundas causas de muerte. Ya no es la principal es la diabetes. Quien tiene a lo mejor diabetes luego se espanta y dice: no, aquí viene lo chistoso. Llevar una vida con ciertas normas te facilita que puedas llevar esa enfermedad. Es llevadera, a contrario de la otra enfermedad que estábamos comentando. Pero voy a esto. Aunque es cierto que un tipo de diabetes no necesariamente tiene que ver con cómo vives, es decir, qué comes y qué haces, en términos generales, mis hermanos, la diabetes se presenta por eso. Por las cosas que comemos y por las cosas que nos mal alimentamos. ¿Estamos mal? ¿Verdad? ¿Estamos mal? Y los hijos de Dios, nosotros, iglesia de Dios, si algo tendríamos que tener bien claro es respetar una situación o unas reglas de alimentación. ¿Sí o no? Deberíamos de tener bien claro reglas de alimentación, pero nosotros lo deberíamos llevar. Es más, hasta cuando comemos cosas sin grasa, hasta sentimos como que hace falta algo. ¿A poco no, hermanos? A mí me operaron del estómago, déjenme contarles eso. A mí me operaron del estómago y resulta ser que durante unos días estuve llevando nada más dieta líquida, 2 días sin comer casi nada, y de pronto ya cuando me empezaron a dar pura dieta líquida, sin nada de grasa. Y de verdad, mis hermanos, que es impresionante. Yo bajé de peso 10 kilos, así por la operación, claro, del estómago, pero aparte de eso, mis hermanos, también, porque pues no estaba comiendo nada de grasa. Y nada, no comía nada de grasa, nada de grasa. Y la verdad, mis hermanos, cuando pasó después de un mes que ya llevaba todo eso y me dieron algo de grasa, sientes la grasa así en la boca. O sea, distingues la grasa así con todos los chicharroncitos esos que venden así de harina, que de pronto tú te los comes y que pásame esos con chilito y te los comes. Te saben de lo normal. Cuando dejas de comer grasa y vuelves a comer la grasa, te das cuenta, oye, estoy comiendo pura grasa. Lo distinto. Pero ¿saben qué es lo peor?
que un mes después ya no distinguí eso. O sea, ya me acostumbré al sabor de la grasa, ¿no? O sea, pero lo menciono por esto. De verdad es que todos estamos muy mal acostumbrados en nuestra alimentación. Hacemos cosas impropias y nos estamos dañando y nos estamos perjudicando, pero no nos damos cuenta. Pero es tan importante, y esto es lo que quiero que se entienda, tan importante es cuidar a este hombre exterior como cuidar al hombre interior. Y si estoy hablando de cuida la grasa, cuida esto, pues vámonos con la mente y vámonos con los sentimientos, hermanos, de las cosas que nosotros vemos en la semana, es realmente de lo que nosotros vivimos. A ver, ¿a qué me refiero? Miren, una persona, vamos a ponerlo así, una persona que se alimenta sanamente, pues va a tener una buena digestión, ¿sí o no? Pues sí, claro, va a estar bien, va a estar todo balanceado. Pongámoslo en el sentido espiritual. Una persona que se alimenta, imagínense, nada más, en una sola línea, espiritualmente, que se alimenta, estoy hablando espiritualmente, que se alimenta de puras cosas de perversión. ¿Qué va a tener, mis hermanos, en la mente? ¿Qué va a tener en el corazón? ¿Estamos de acuerdo? Perversidad. Por eso es que la palabra de Dios es muy concreta y es muy clara. Dice la carta del apóstol Santiago, y esto lo quiero, mis hermanos, que lo veamos, lo tengamos bien claro. Tenemos que escapar de todas las cosas que sean impropias. Tenemos que escapar de las cosas que no sean correctas. No lo tomemos como natural. Veámoslo, mis hermanos, en la dimensión que es correcta. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que escapar de eso. Los sentimientos, hermanos, hay personas que se deprimen, ¿sí o no? Sí, hay personas que todo el tiempo están tristes, y todo el tiempo están llorando, y todo el tiempo te estás alimentando, miren, de cosas negativas porque te estás yendo solamente por las cosas tristes. Pues si te sientes triste, pues dice la palabra de Dios, si estás triste, ¿qué hagas? Bueno, llorar, dice mi hermana, si estás triste, llorar, es correcto, hermano, sí, psicológicamente es extraordinario llorar, pero después de eso, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cantar salmos. Es decir, consuélate con las cosas de Dios. Pero si estás triste y te pones a escuchar esas canciones de a lo mejor, no sé, estás triste porque te dejó la novia y te pones a escuchar puras canciones de que ella se fue y mira que no va a regresar contigo y mira, ¿qué va a pasar contigo? Estás más hundido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que, de verdad, o sea, hablar de esto es hablar de una sanidad espiritual y es hablar de una sanidad realmente muy importante, y por eso es que lo requerimos en todos los aspectos. Tienes que buscar en qué te alimentes espiritualmente, y más ahora, y lo digo, mis hermanos, en ese sentido, más ahora, si hay tantas formas de poderse alimentar espiritualmente, claro, también está la forma de alimentarte de manera impropia. Me refiero en cuestión de te sacas el teléfono y si tú quieres alimentarte sanamente, ¿a poco no? Buscas una predicación, Carlos Pacheco, MS, y ahí ves predicaciones, hermanos, una gran cantidad, digo, aprovechando el comercial, ¿no? En ese sentido, y hay muchas predicaciones, o pones a lo mejor que Turubusco, pones a lo mejor que Toluca, ¿estamos de acuerdo? Hay alternativas, o pones cantos, hoy lo puedes hacer en cualquier momento, el internet, los cantos en el internet, hay tantas posibilidades. Aliméntate de cosas que te nutran espiritualmente. Y no quiere decir que todo el tiempo la Biblia, no quiere decir que todas las cosas de Dios. Claro, a veces puedes ver otro tipo de cosas, pero siempre y cuando sean sanas para tu mente y te terminen dando cosas que son correctas. Santiago capítulo número 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, ¿por qué tenemos, mis hermanos, conflictos con el cuerpo y el espíritu y el alma? Lo tenemos porque estamos alimentándonos de nuestras concupiscencias. Miren, insisto, hermano, perdónenme, yo no quiero que nadie se sienta como que, ay, hermano, miren cómo viene hoy este. De verdad, hermanos, si tienes una enfermedad llamada diabetes, no tomes coca, hermano. No tomes. Y perdón, a lo mejor alguien me va a decir, hay que censurar lo del internet, porque ¿cómo andan diciendo que no han de tomar? Si sabes que esa bebida gaseosa, azucarada, te hace daño, ¿para qué te la tomas? Ay, que no estoy acostumbrado, es que no. Hermano, eso son concupiscencias, porque si sabes que te afecta, nótese integridad
espíritu, alma y cuerpo. Es el equilibrio, es buscar las tres cosas. Pues evítalo. Ay, es que no puedo. Yo sé, hay cosas que tienes que irlas quitando poco a poco. Hay cosas que se vuelven en adicciones, Hay adicciones de todo tipo de cosas. Esa puede ser una adicción. A lo mejor pues, no se la puede quitar, pero es un poquito. Poco a poco, hasta que de plano el sabor vaya. ¿Estamos de acuerdo, hermano? A lo mejor, porque hay cosas que de golpe funcionan y hay personas que de golpe no pueden. Entonces, a lo mejor puede ser poco a poco, dependerá de la estrategia, pero lo importante es que lo intente y que luche y que lo haga. Porque a lo mejor dice, ay, Lucho, no sé, a lo mejor me acuerdo de un dicho que había de una persona que veía un vaso de vino y decía, vino de gran sustento, ¿qué haces ahí? Vamos para adentro. O sea, se lo tomaba, ¿no? O sea, está mal. O la otra frase, el que vino a este mundo y no toma vino, o sea, ¿qué vino? O sea, no, está mal. De verdad, el mundo trata de justificarse de muchas maneras para poder decir, es que tomo tantito, es que estoy... No, hermano, tú no. Tú no te puedes dar esas escapadas, tienes que irlo eliminando poco a poco en ese sentido. Permítanme avanzar, ahorita le doy la palabra con todo gusto. Primera, para Santiago, capítulo número 4 y versículo, estamos leyendo el 1, versículo 2. Ahorita, hermano, por favor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros. Y dice nada de cosa tan terrible. Le pedimos a Dios, pero para gastar en nuestros deleites, para gastar en la carne. O sea, no pedimos a Dios para fortalecer el espíritu. Es decir, lejos de pedirle a Dios, ayúdame a resistir esta tentación. Fíjense lo que a veces hacemos, le pedimos para que la tentación se quede con nosotros y que el Señor tenga misericordia de mí. O sea, es incongruente. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo estamos haciendo así, pedimos mal. Versículo, y por eso dice el versículo, en ese sentido, el número 3. Es el 3, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar vuestros deleites. Estamos pidiendo equivocadamente. Estamos pensando en satisfacer el cuerpo. Pero si tú satisfaces el cuerpo y no satisfaces el espíritu y el alma, entonces estás así y estás mal. Te estás desviando del camino correcto. ¿Estamos de acuerdo? Es un equilibrio, yo vuelvo a repetir, es un equilibrio. Los hijos de Dios tenemos que ser equilibrados. Versículo número 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Nada más lo que está diciendo, si quieres satisfacer la carne, aquí pone un pecado, aquí está poniendo muy claro. Si tú quieres satisfacer la carne, entonces te estás volviendo enemigo de quién? Del mundo, del diablo, de la muerte, de la destrucción. Versículo número 5. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Bien, otra vez nos regresamos a las partes espirituales y a los soberbios que se estaba comentando. Dios resiste a los soberbios. Un soberbio no va a entrar en el reino de Dios. Una persona soberbia no va a tener esa oportunidad porque se está perdiendo y está cayendo en idolatría de sí mismo. De sí mismo. Versículo número 7. Y es la clave que yo quiero dejar el día de hoy. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué más, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo. Resistamos al diablo, hermanos. Es que me dejé llevar por la carne. No, estás mal, resiste al diablo. No dejes que la carne se vaya. Es que los sentimientos, es que yo sí quiero a esa persona en lugar de a mi compañero. No, resiste a tus sentimientos. Es que la mente, es que me está diciendo que me va a ir mejor si yo tomo ese dinero que no me corresponde porque pues voy a empezar un negocio. No. Sométete pues a Dios. Dios dice, no robes. Dios dice, no codicies. Dios dice, ¿estamos de acuerdo? Dios dice que no caigamos en cosas que sean inapropiadas. Tenemos tantas que podríamos nosotros resaltar. Y nosotros tenemos que detener todo eso para precisamente acercarnos al Señor y tener esa comunión con el Eterno.
De tal manera que por lo que estoy diciendo, lo que tenemos ahí, mis hermanos, tendríamos que verlo en este sentido. Cuando yo digo que nosotros tenemos que andar en integridad, tendría que entenderse que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos, todos son congruentes en relación a nuestro Dios. Que lo que yo pienso es lo mismo que estoy diciendo y es lo mismo que estoy haciendo. Porque no hay cosa peor que una persona que diga algo y que haga lo contrario. Esto no es congruente. Por eso es que insisto, este tipo de temas son muy importantes para nosotros y provoca que estemos nosotros realmente en el camino correcto, en el camino en el que debemos de corregir. Imagínense, hermanos, tratemos a nuestra esposa como una flor delicada. Es bonito, ¿no? Y en una predicación, ¡ay, qué bonito! Pero resulta ser que el hermano que lo está diciendo en la semana le puso 3 buenos golpes a la esposa. ¿Es congruente? No es congruente. ¿Es correcto delante de Dios? No. ¿Esa persona es íntegra? No es íntegra. No está haciendo lo adecuado delante de Dios. Los hijos de Dios debemos entender, y es bien importante. Yo les pido que a partir del día de hoy estemos nosotros sumamente conscientes de que no lo que nosotros digamos tiene que estar en relación a lo que pensemos y a lo que actuemos. Vivamos como verdaderos cristianos. Llevemos la mente de Cristo, pero no solamente la mente de Cristo que fue capaz, mis hermanos, de decir, para que las personas se libren del pecado voy a morir. Vivamos también haciendo cosas por nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos, que los sentimientos están en esa armonía. Vivamos como Cristo y también procuremos que nuestro cuerpo sea también, mis hermanos, algo que cuidemos en ese sentido. Es integral. Es integral. Es decir, ser cristiano abarca todos los aspectos. Yo deseo que el Todopoderoso les fortalezca y les ayude en ese sentido. Gracias.